Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, buenas noches, bienvenido a este espacio llamado Palabra de Verdad, en donde resolveremos todas tus preguntas. No te olvides escribirnos al correo que aparecerá en pantalla o también escribirnos abajo al cajón de comentarios. Hoy quiero traerles a ustedes un tema muy importante, ¿no? Y ese tema es bastante importante porque incluso hay muchos cristianos que se hacen la pregunta: ¿la salvación se gana o no se gana, o se pierde o no se pierde? Es una pregunta que muchos cristianos se hacen, pero muy pocos se han resuelto, ¿no? Hay muchas personas que se hacen esta pregunta en el mundo cristiano, e incluso los mismos pastores como que van en este tipo de cosas con el propósito también de manipular las masas, otros porque no tienen ni idea de lo que están haciendo y otros porque hay una confusión entre arminianismo y calvinismo. Entonces, voy a aprovechar un video que por ahí en el post Marcos Witt subió en su post de YouTube, en donde él habla algo que me parece que es muy preocupante, sobre todo para una persona de la trayectoria de Marcos Witt. Bueno, claro está, yo sé que Marcos Witt es un predicador de la prosperidad y un motivador. Esto es algo que juega muy en contra de él, porque pues obviamente no es como tal un teólogo, no es un pastor bíblico, no es un hombre que verdaderamente tenga contenido bíblico, sino su contenido es inspiracional, ¿no? Todo lo que tenga que ver con motivación personal. Lo que trato de decir es que muy poca Biblia. Voy a pasar el video a continuación y vuelvo con ustedes. Paréntesis, no se duerma. Es en ese rato que el diablo le quiere robar el pacto que usted tiene con Dios. Cuando dejamos de estar atentos y alertas, es cuando mandará algo o alguien para quitarnos el precioso regalo de la salvación y la vida que Dios nos ha dado. Sansón se permitió distraer. Le gustaban demasiado las mujeres. En su historia vemos con tristeza cómo es que dejó de valorar el extraordinario don que Dios le había dado y comienza a jugar con ese mismo don. Bien, entonces lo primero que voy a utilizar es un texto que está en Romanos capítulo 8, versículo 31. Voy a utilizar primero este texto y en este texto vamos a ver algo muy interesante, muy importante para que de pronto podamos interpretar la Biblia con un cuidado, porque eso es lo que nos hace a nosotros falta, poder interpretar la Biblia no conforme a nuestra razón, sino a la razón de las Escrituras, ¿listo? Entonces ahí en 8:31 dice lo siguiente, Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted lee este texto, usted se da cuenta que este hombre está diciendo una herejía tremenda. O sea, ¿cómo así que Dios va a permitir que venga algo o alguien, o que va a permitir que Satanás envíe a algo o a alguien para poderle a usted quitar la salvación? Ahí este es uno de los grandes problemas que hay, porque obviamente, por ejemplo, en el texto que aparece en Hebreos, que dice que cómo descuidaremos una salvación tan grande, ¿cierto? Entonces, ese texto lo están sacando fuera de su contexto, porque ese texto no está hablando precisamente de que nosotros podamos perder la salvación, sino que cuando nosotros descuidamos la salvación, empezamos a enfocarnos en otras cosas, viene la tentación y empezamos a cometer errores. Pero en ese mismo texto, Dios empieza a hacer la aclaración de que Dios al que toma por hijo lo corrige. Dios empieza a formar al ser humano. Eso quiere decir de que, claro, si usted descuida la salvación, a usted le queda una horrenda expectación de juicio de muerte, o sea, usted se va a sentir condenado, y por otro lado, viene Dios con la corrección. Esto no quiere decir de que usted pierda la salvación cuando usted se está descuidando. Entonces,
Para hablar de todo esto, quiero dejar algo muy en claro porque él está utilizando la figura de Sansón y de Dalila para hablar de la salvación, cosa que también es completamente errática. Para poder hablar acerca de la salvación, tendremos que irnos al nuevo pacto. ¿Por qué el nuevo pacto? Porque la salvación en el antiguo pacto, o sea, en el antiguo Israel, en la Tanakh, que es Torah, Nevini, que tuvo leyes, profetas y escritos, esa salvación es por obras. ¿Por qué por obras? Porque usted tenía que cumplir todos los 613 códigos, según Deuteronomio capítulo 28. Usted tenía que cumplir todos los mandamientos para poder heredar la bendición. Les pongo de tarea a leer Deuteronomio 28 y usted se va a ver que la única condición es: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para orar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Hay 14 versículos en donde están las consecuencias o los beneficios de la obediencia, y de ahí en adelante vienen la letra chica. Desde el versículo en adelante hasta el versículo 69 vienen las consecuencias de la desobediencia. Entonces los invito a leer estos textos. Por cuestión de tiempo voy a agilizar porque también quiero ponerles otros videos. Entonces, hay un problema serio porque en el antiguo pacto es por obras. En el nuevo pacto es por el sacrificio de Jesús. Por eso es que la palabra dice: no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe, por gracia. Entonces, bueno, ya que tenemos esto que les estoy hablando a continuación, quiero que ustedes entiendan algo del libro de Jueces, que de hecho en la descripción voy a dejar ahí una predicación que yo hice acerca de Sansón, en donde cuento detalladamente cuál es el conflicto y cuál es el tema y el propósito del libro de los jueces y de esa parte en donde se menciona a Sansón como juez, porque las personas piensan que era que que Dios no tenía el control de la situación, o que Sansón simplemente era un juez que vivía de una manera pendenciera. Y es que hay personas que desconocen completamente qué es lo que sucedió entre Sansón y Dalila. Nos encanta pensar que simplemente fue el tema del nazareato, de que le cortaron el cabello. Entonces, para que usted pueda ver a qué me estoy refiriendo, por favor vaya al link y véase la predicación. Desde ya les voy a mostrar un versículo que los dejará a ustedes un poco atónito, que es el capítulo 14, libro de Jueces. Vamos a buscarlo allí. Y allí en el libro de Jueces vamos a encontrar algo que de pronto ustedes conocen, que muchas personas creen de Sansón de una manera equivocada, ¿no? Versículos 3 y 4 dice, bueno, vamos a leer desde el 1. Descendió Sansón a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Regresó entonces y lo contó a su padre y a su madre diciendo, he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Entonces dice, su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de sus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. O sea, que Dios era el que estaba provocando que Sansón estuviera interesándose por mujeres filisteas. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? Su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Sansón tenía una afinidad con los filisteos. De hecho, eran muy amigos y él amaba a las mujeres de los filisteos. Entonces, ¿qué sucedió? Obviamente, Dios aprovechó esta ocasión para volverlo el juez. Entonces, obviamente, esto es algo que se le zafa a uno de la cabeza porque uno dice, ¿cómo así? ¿Dios hace ese tipo de cosas? Claro que sí. Lo que pasa es que tenemos como que a Dios encapsulado y no pensamos de Dios de una manera distinta. Entonces le voy a dejar aquí el link para que ustedes vayan y vean la predicación. Entonces, utilizar este texto, sacarlo, la vida de Sansón, sacarla fuera de su contexto para hablar de prosperidad, para hablar de bendición. Y es más, para decir que Dalila era el ladrón que vino como ladrón en la noche a que aprovecharse de esto para poderle quitar a Sansón la bendición, es un error teológico. De hecho, Sansón termina cumpliendo con el propósito que Dios lo puso aquí en la tierra, que fue eliminar y hacer justicia sobre Israel en contra de los filisteos. Entonces ahí se los dejo. Bueno, entonces a continuación voy a pasar otros videos en donde este señor llamado Gary Lee, que él se hace llamar evangelista, y el pastor Yesiel Rodríguez, en donde ellos hablan acerca de la salvación, y uno de ellos, obviamente, Gary Lee, que estoy completamente en desacuerdo, dice que los bautistas
fundamentales fueron los que pusieron esta teoría de salvo siempre salvo. Entonces el video va a continuación. Voy a dejar el del video del pastor Gary Lee y el del pastor Yesiel Rodríguez pegados para que ustedes vean algo que les quiero mostrar. Listo, entonces el video va. Una vez salvo, salvo para siempre. Viene originalmente de las personas que vienen de esta iglesia bautista fundamentales y no entienden. Yo respeto su posición, pero yo te estoy diciendo lo que enseña la palabra. Imagínate tú estas personas que un día aceptaron al Señor y se desbalagaron, se desviaron, se apartaron. Eso significa que van a seguir siendo salvos. O sea, una persona que aceptó a Cristo hace 20 años atrás, pero que hoy es un sicario, un narcotraficante, un adúltero, un mujeriego, una lesbiana, un homosexual, que vive una vida terrible, escandalosa, espantosa, sigue siendo salvo. No, la salvación se pierde, se pierde. Por eso es que la palabra del Señor dice que hay una creencia que enseña que una vez que alguien acepta a Cristo y es salvo, esta persona nunca más se pierde, sino que aunque viva en el mundo embriagado de sus pecados, aún así es salvo si la muerte le sorprende. Bueno, entonces cuando ya vemos aquí esto, obviamente muchos dirán, no, pues sí, hay que cuidar de la salvación. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que una vez son salvos, entonces después empiezan a cometer errores, como está diciendo este señor, y obviamente está metiéndose con mis hermanos bautistas, que obviamente es falso lo que él está diciendo, porque esto no viene ni siquiera la enseñanza de los bautistas fundamentales o de los ortodoxos, ni siquiera de los bautistas actuales, que a veces son reformados. Ellos no tienen el pensamiento de que una vez salvo, siempre salvo, no. O de que la hipergracia, más que salvo siempre salvo, es el tema de la hipergracia, ¿cierto? ¿Y qué es la hipergracia? Que pase lo que pase, cometa usted los errores que cometa, desafórese pecando, haga cualquier cantidad de cosas, Dios no va a hacer absolutamente nada y Dios va a estar de acuerdo. Entonces, ahí hay un serio error, porque los bautistas no predican esto. Mire, les voy a contar qué es lo que predica el pueblo bautista. Este señor Gary Lee carece completamente del contexto de lo que está hablando. Y esto nace por falta de estudio y falta de verdaderamente de dedicación, ya que este señor Juan Arminio, que es como de la escuela de pensamiento que viene él, es alguien que salió a protestar en contra de lo que hizo Juan Calvino. Juan Calvino puso algo que se llamaba la doble gracia. Y esto es que, o la gracia irresistible, en donde la gracia irresistible es que Dios escoge a determinadas personas y a estas personas las capacita, los escoge, los aparta, y a pesar de que estas personas cometan errores, cualquier cantidad de cosas puedan suceder en la vida de ellos, Dios ya las tiene apartados para salvación. Entonces, obviamente usted dice, uy, pero esto es algo como muy fuerte, ¿no? Porque hay personas que uno considera como que muy malas, ¿no? Entonces usted dice, pero ¿cómo va a ser Dios para escoger a uno así, a otros dos, si la escritura dice que Dios no hace excepción de personas? Pues bien, lo que sucede es que Dios no hace excepción de personas. Los que hacemos excepción de personas somos nosotros, y nosotros somos los que no le obedecemos a Dios. Hay un atributo de Dios que se llama el preconocimiento o la omnisciencia. Entonces, Él conoce de antemano quién le va a obedecer y quién no. Él sabe quién le va a hacer caso y quién no. Entonces, dice la escritura que Él preparó de antemano las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, Dios en su preconocimiento, en su conocimiento como Dios y en su divinidad, sabe quién le va a hacer caso y quién no le va a hacer caso. Entonces, para aquellas personas que van a aceptar el evangelio, que Dios conoce, porque si Dios desconociera esto, no sería Dios. Entonces, Dios conoce de antemano quién le va a obedecer y quién no. Entonces, yo creo que los arminianos y los calvinistas van a estar conmigo en esto. Van a estar de acuerdo con esto, ¿no? Dios, en su conocimiento, su preconocimiento, Él sabe quién le va a hacer caso y quién no. Él prepara unas obras para que nosotros andemos en ellas. Entonces, una de las obras más importantes es el evangelio. Y ahí es donde entra en juego la salvación, porque la buena nueva de salvación, la buena nueva del evangelio es la salvación por gracia. ¿Qué es la salvación por gracia? O sea, la palabra gracia es un hebraísmo que significa gratuitamente. Entonces, cuando este señor Galilei dice que nosotros tenemos que cuidar la salvación, está diciendo que el regalo también depende del cuidado de nosotros, también depende de nuestra propia obra. Pero si depende de nuestro cuidado, ya no es por gracia. ¿Por qué? Usted dice, no, pero si yo la recibo, si yo recibo un regalo, mi responsabilidad es cuidarlo. Sí, el problema es que no viene en ese mismo encuadre. ¿Por qué?
porque Dios entró una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre, y Él es el sumo sacerdote y es el Cordero de Dios. Entonces, una sola vez y para siempre, Él se entregó por los pecados de los justificados. Los justificados, ¿por qué? Porque son aquellas personas que lo aceptan a Él y que Él los justifica. Entonces, Él mismo es el que hace la fe y el que efectúa la fe. Estoy queriendo decir lo siguiente. Dios toma a una persona, le inyecta su fe y es el que de ahí en adelante empieza a desarrollar la fe. ¿Se acuerda que les dije ahorita que Él mismo creó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella? Entonces, Dios sabe qué personas le va a obedecer en su previo conocimiento. A estas personas también las escoge para que sean partícipes de su obra, de lo que Él hace, del Evangelio, de la palabra de Dios. Y estas personas, Dios las lleva, Dios les da la fe y Él mismo desarrolla la fe en ellos. Entonces, cuando nosotros decimos que nosotros podemos cuidar nuestra salvación, estamos diciendo que de ahí en adelante es nuestra responsabilidad, ya no es responsabilidad de Dios. O sea, Dios ya nos dio el regalo, de ahí en adelante nosotros tenemos que cuidar la salvación. Y esto es un serio error, ¿por qué? Porque nosotros no podemos cuidar la salvación porque nuestras intenciones son egoístas y malas, según dice la palabra. La escritura en Romanos capítulo 3, versículo 9, dice que nosotros no somos buenos, que no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nuestra lengua bota veneno de serpientes, no conocemos camino de paz. Esa es la condición del ser humano. El ser humano por dentro está dañado porque nosotros tenemos pensamientos y deseos egoístas. Entonces, Dios no puede ser irresponsable de dejarle algo tan grande, tan maravilloso como lo es el sacrificio de su Hijo a seres tan malos y depravados como somos nosotros. ¿Por qué depravados? Porque nosotros, cuando usted mira la Biblia, dice que del corazón salen las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, los engaños, los robos. Es lo que hay en el corazón del ser humano. Entonces, ¿cuál es la obra redentora aquí? La obra redentora es que Él viene, nos da a su Hijo y su Hijo empieza a hacer un trabajo ¿en dónde? En nuestro corazón. Según el nuevo pacto, por eso les estaba diciendo que Jeremías capítulo 31, versículo 31 dice, en aquel entonces haya un nuevo pacto con la casa de Israel. Pondré mi ley en su mente y la pondré en su corazón. ¿Cómo Dios va a poner la ley en la mente y en el corazón? Pues viviendo dentro de mí, viviendo en mi vida, viviendo a través de mí para Él poder desarrollar las obras en las demás personas. Entonces, claro, cuando una persona conoce de Dios, esa persona empieza a vivir unos cambios y esos cambios van a ser para que esa persona empiece a vivir un perfeccionamiento, no ser perfecto, vivir un perfeccionamiento. Ahí es donde viene la palabra que nosotros somos perfeccionados. Entonces, como lo que ustedes necesitan también es palabra, ahí en Juan, primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer un texto muy interesante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué dice acá? No peca. Todo el que peca no le ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, hay una palabra que aparece aquí dos veces, que es la palabra practicar. Usted viene a la vida cristiana y debe entender lo siguiente. Si usted viene a Cristo, Cristo lo justificó, le quitó, le lavó del pecado, ¿cierto? Entonces, llega el creyente, voy a hacerlo de una manera más práctica, llega el creyente a la iglesia, a la verdadera iglesia, ¿no? Porque ahorita lo que pasa es que esto está lleno de sectas, de la prosperidad. Entonces, llega el creyente a la iglesia y el creyente recibe de Dios. Dios lo limpia de su pecado, pero de ahí en adelante empieza a haber algo que se llama proceso. En ese proceso, él tiene que ser perfeccionado y tiene que empezar a ser lavado de su mal. Entonces, esto no es algo porque este es un problema de estos señores como Gary Lee, el señor Yesiel Rodríguez y de otros predicadores legalistas. Entonces, lo que hacen ellos es decir, no, es que la persona llega al cristianismo y automáticamente tiene que tener un cambio del cielo a la tierra y tiene que dejar de pecar, ya no va a cometer más errores. Pues a mí me encantaría que eso fuera así. Me gustaría que las personas, de hecho,
me hubiera gustado que yo cuando llegué al cristianismo hubiera dejado de cometer errores, pero es imposible. Y usted que está allá al otro lado, usted se va a sentir identificado conmigo. Usted llega a la iglesia y no deja de cometer errores. Posiblemente pase lo contrario, va a cometer más errores. O posiblemente no es que cometa más errores, sino que el estar en ese círculo lo va a hacer que usted mire más sus errores. Eso es lo que va a suceder. Entonces, aquí hay un serio problema. ¿Por qué? Porque el creyente debe llegar y debe tener unos procesos. Y esto es como la universidad, yo lo comparo así, en donde Dios empieza a tratar con su vida materia por materia. O sea, Dios entiende que usted lleva años de cultivar el mal, años de cometer errores y que tiene muchas mañas. Entonces, claro, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, pero todo ese hecho nuevo tiene una transición y un proceso. Entonces, los predicadores como el señor Garelli no entienden los procesos. Los bautistas que él está acusando, que son los que hacen, los que dicen que tienen la hipergracia, él no tiene ni idea. Lo que pasa es que lo que nosotros los bautistas decimos en muchas ocasiones es que Dios al que toma por hijo lo corrige y al que ama le azota. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el cristiano llega a la iglesia y de ahí en adelante Dios empieza a corregirlo a él, corregirlo a él. No son los pastores. Obviamente, si la persona sirve en la iglesia, si tiene algún cargo o algo, y si hace parte de la congregación activamente, nosotros podemos intervenir amonestándole, diciéndole que está haciendo las cosas mal. Obviamente poniéndolo primeramente delante de Dios. No poniéndolo al chisme ni poniéndolo a otra cosa, sino delante de Dios. Entonces, de ahí en adelante, nosotros tenemos que entender que todo esto es un proceso. Esa persona va a tener un proceso. Y si esa persona practica el error, Dios le va a corregir. Esto es creer en Dios. Entonces, claro, una vez que usted es salvo, sigue siendo salvo, porque es como si yo cogiera y te diera a ti un regalo, te digo, mira, te voy a dar esta tarjeta como regalo. Entonces, ¿por qué? Porque me caes bien, porque tú eres un buen tipo, eres chévere, bacano, ¿cierto? Y es más, voy a escribir tu nombre en el libro de la vida, que de hecho ahorita voy a tocar ese texto que está en Apocalipsis. Entonces, te doy esta tarjeta, que es mi regalo, porque me caes bien y porque te portas bien. Pero al otro día usted se portó mal. Entonces, no solamente yo le voy a decir, venga, pásame para acá esa tarjeta. Esa tarjeta no se la merece usted. Usted no se merece esta tarjeta porque usted se portó mal. Entonces no me caes bien, pero te portas mal. Es más, te voy a borrar del libro de la vida. Pero al otro día usted hizo algo bueno y se portó bien. Entonces yo otra vez vuelvo y yo le doy la tarjeta. Le digo, bueno, recupero la tarjeta porque usted se la merece. Y entonces esto no es Dios. O sea, Dios no va a hacer eso. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios a ti te da un regalo, pero ese regalo obviamente tiene unas responsabilidades, pero esas responsabilidades no son completamente tuyas, también son responsabilidad de Él mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando usted recibe la salvación, Dios viene y Dios a usted lo toma por hijo y ahora Él es su papá. Y si usted comete un error, su papá lo va a corregir. Esto puede suceder, pero el que practica el error, el que sigue practicando el error, nunca ha conocido a Dios. Entonces, aquí en este texto, en 1 Juan dice, Dios lo justificó a usted y usted no tiene pecado, ¿cierto? Pero puede haber la ocasión del pecado. Eso sí, también puede ver algunas personas que practiquen el pecado. Y el que practica el pecado no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce la gracia, sabe del sacrificio, del valor del sacrificio, comprende de que usted no puede aprovecharse de la gracia. Sencillo. Entonces, aquellas personas que practican el error, como lo está mencionando aquí el señor Gary Lee y el señor Eliezer Rodríguez, son aquellas personas que nunca conocieron de Dios. O sea, el hecho de que en algún momento ellos hayan ido a una iglesia o se hayan congregado por ahí 1, 2 años, 3 años, eso no quiere decir que estas personas hayan sido cristianas. Ahí hay un gran problema porque usted puede durar años en el evangelio y no conocer a Dios. Como hay cristianos que viven hasta el momento no sabiendo si son salvos o no. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque el arminiano, que de este grupo viene el señor Galilea, el señor Yesiel Rodríguez y el señor Marcos Witt y muchos predicadores en la actualidad vienen del mismo arminianismo. Entonces, en donde dicen la salvación, malas obras. O sea, yo soy salvo, recibí el regalo, pero en adelante tengo que ganarme la corona de justicia. Entonces, hablando de eso, vamos a Apocalipsis capítulo 3, un libro, 2 libros más adelante.
Y este texto me va a ayudarle a dar a entender a usted algo. El problema de sacar los textos fuera de su contexto. Entonces, estamos con el mensaje de las iglesias, ¿no? Del Apocalipsis. Obviamente no todas son las iglesias de Dios. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, ¿a qué iglesia le está hablando? Una iglesia muerta, ¿sí? O sea, una iglesia que posiblemente era una iglesia que tiene mucha popularidad, pero que en realidad es una iglesia que internamente, ¿cómo está? Muerta, que tiene los 7 espíritus de Dios, los espíritus de sabiduría, de conocimiento, ¿no? Entonces, es es una iglesia que tiene el conocimiento, pero que está muerta, ¿cierto? Entonces, que ella proclama, dice que nosotros somos la verdadera iglesia, pero que en realidad no lo son. Mira lo que le está diciendo. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. O sea, no las ha hallado perfectas. ¿Qué es una obra imperfecta delante de Dios? La obra del ser humano, la obra propia. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos las cosas a medias, somos siervos inútiles. Las obras que están medianamente acabadas son las que nosotros no hacemos bien porque somos seres humanos. El único que pudo hacer algo bien fue Jesucristo, que consumó la obra. Por eso fue que él dijo, consumado es. Y allá voy también con eso. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. O sea, pilas con el conocimiento, que usted tiene un buen conocimiento. Guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí este texto dice, o sea, que Dios hace lo del ejemplo que le estaba diciendo yo a usted, de la tarjeta, te la doy, te la quito, borro tu nombre, escribo tu nombre, borro tu nombre. No. Esta iglesia posiblemente para el mundo actual puede ser una iglesia muy conocida, que usted conoce, que de hecho hay capillitas y hay templos y hay catedrales en todo el mundo. No voy a decir el nombre, pero yo creo que usted de pronto puede llegar a descubrirlo. Por favor, déjalo en los comentarios si sabe de qué iglesia me estoy refiriendo, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Hay algunas personas que están allí, por eso el mensaje les está siendo transmitido a ellos, porque esas personas están allí. Y esas personas, Dios las tiene en cuenta y Dios sabe que esas personas van a salir de esa iglesia que está muerta. Y esas personas son las que Dios las va a retener y las va a ayudar y las va a guardar, sabiendo que esas personas le van a aceptar a Él, al unigénito Hijo de Dios. Pero el problema aquí es que le está diciendo, y de aquí sacan este versículo y una vez dice, o sea, que Dios borra mi nombre del libro de la vida. No, es que aquella persona que no dependa del nuevo pacto, del pacto que se le dio a los gentiles y en un principio a los discípulos, a los apóstoles, ese nuevo pacto es el pacto que tenemos nosotros, pero hay un antiguo pacto. Y las personas que viven en el antiguo pacto son aquellas personas que tienen obras inconclusas, o sea, que no la han podido terminar de hacer. Aquellas personas que no han podido cumplir esas obras, o sea, que combinen la salvación más las obras, están combinando el nuevo pacto con el antiguo pacto. Y eso es un problema. Porque solamente aquellas personas que Jesucristo les ha vestido con vestiduras blancas, que los ha justificado y que tiene ellos en un proceso y que los tomó como hijos, son los que finalmente van a gustar de la vida eterna. Pero aquella persona que también trate de someterse al antiguo pacto, que es a través de las obras, aquella persona no podrá gustar de la vida eterna. Por eso es que hay muchos que dicen que nosotros somos la iglesia del Señor y estamos vivos, pero en realidad están muertos, porque están combinando el nuevo pacto con el antiguo pacto. Ese es el arminianismo. Entonces usted dice, ¿pero qué dictaba el calvinismo? El calvinismo dictaba algo diferente, en donde decía, Dios es el que escoge, Dios es el que prepara, el que aparta. Claro, tiene mucha coherencia. Lo que pasa
es que de ahí en adelante, después de esa teoría del señor Juan Calvino, que esa teoría de hecho está en la Biblia, no se la inventó él, como está diciendo aquí el señor Galilei, ni los bautistas, es que Dios aparta a sus hijos, Dios los guarda, Dios los preserva. Entonces, hay que entender eso. Vamos a Juan, capítulo 17. Ahí en Juan capítulo 17 vamos a encontrar algo interesante. Versículo 9 al 26. Yo quiero tocar una parte del texto, pero yo quiero que usted se lo lea todo. Por cuestión de tiempo no lo puedo leer todo porque es demasiado largo, pero cuando usted empieza a leer esto, usted va a entender de que verdaderamente Dios es el que puede llevarle a usted la vida de fe en completa armonía, paz, con calma, y que lo puede guiar por el camino que es. Entonces, ahí en el versículo 9 vamos a empezar a leer. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, este texto contradice completamente la teoría de los que se agarran. De hecho, la Iglesia Católica se agarra de Juan 3:16 para decir que todos son hijos de Dios porque Cristo murió por todos. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está diciendo el Señor Jesús, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. O sea, claro, Él murió por las personas que estaban en el mundo, que le iban a aceptar a Él. Eso es lo que está tratando de decir Juan 3:16. Y aquí está diciendo, yo no ruego por la gente del mundo. O sea, yo no ruego por todo el mundo. Yo ruego es por aquellas personas que tú me diste a mí. Entonces dice acá, yo no ruego por ellos, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. O sea, Dios de antemano ya sabe quién le va a aceptar y quién no. Mire, usted puede tener problemas con esto. Usted se puede ofender conmigo, pero esta es la realidad. No hay nada más. Mire lo que sigue diciendo. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. O sea, que el propósito de su muerte es por aquella persona que le acepta. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿A quién es el que nos guarda? ¿Quién es el que nos ayuda a llevar la vida de fe? Dios, Jesucristo, el Espíritu de Dios, ¿cierto? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. O sea, hay personas que son hijos de perdición. ¿Pero por qué? Porque son hijos de Satanás. Porque los deseos de su padre, el diablo, quieren cumplir. Entonces, ahí hay un problema con Judas también, ¿no? Porque le llaman el hijo de perdición, pero entonces, ¿cómo así? O sea, que Dios predestinó a Judas. No, Dios le dio la libertad a Judas, pero Dios sabía de antemano qué iba a hacer Judas. Dios conocía que iba a hacer Judas. Entonces hay personas que creen que no, Dios dijo, este señor lo voy a predestinar para que cometa este mal. No, él ya sabía que iba a hacer. Por eso fue que cuando estaban en la cena, dijo a él, haz lo que tienes que hacer. Lo que vaya a hacer, hágalo. Porque ya sabía que Satanás había entrado en él. O sea, él no pertenecía al grupo de ellos, como hay muchos cristianos. Entonces ahí es donde viene lo que dice este señor Galilei. O sea que Judas es el ejemplo de que la salvación se pierde. No, Judas nunca fue salvo. Judas nunca fue salvo, ¿por qué? Porque nunca tuvo el corazón del Señor Jesús, nunca quiso verdaderamente andar con el Señor Jesús. Cuando estaba con el Señor Jesús, robaba de la bolsa. O sea, andaba con ellos, pero no era de ellos. Como hay muchas personas en las iglesias, andan con nosotros, pero no son de nosotros, porque los deseos de su padre, el diablo, quieren cumplir. Entonces, eso de que salvo siempre salvo, nosotros decimos eso, no, nosotros decimos que eso entra siempre y cuando la persona haya conocido verdaderamente de Dios, sea hijo de Dios. Claro, de ahí en adelante Dios lo guarda, Dios lo protege. Y de ahí en adelante les voy a leer un poco más. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la santificación está diciendo aquí él que viene a través de qué? De la palabra. Entonces, obviamente, a medida que el creyente empieza a escuchar la palabra hace un efecto que dice la palabra es viva y eficaz y es una espada de doble filo que parte el alma.
y discierne el pensamiento. O sea, la palabra de Dios empieza a tener un efecto purificador. No es el individuo. Entonces, ¿qué pasa si después de 20 años, como dijo el señor Garili y esto otro predicador, que se la pasan en fiestas, en discotecas, y se supone que eran hijos de Dios? Si esas personas empiezan a practicar el pecado, ¿qué hace Dios? Se remanga las manitos y le dice, venga para acá, mijito, venga para acá esas nalgas que necesito meterle un par de palmadas. Lo estoy diciendo de una manera alegórica, ¿no? Obviamente Dios va a venir y lo va a corregir, pero si es hijo de él. Entonces, hay personas que han asistido a una iglesia y eso no quiere decir que hayan sido hijos de él. Entonces, la salvación no se pierde porque la salvación no es un regalo que usted pueda cuidar. Es un regalo que Dios le dio ya eternamente, que usted lleva puesto porque las vestiduras blancas que Dios le da apenas usted acepta a su hijo. De ahí en adelante Dios lo que empieza a tener en usted es un proceso de santificación y de perfeccionamiento. Usted no es santo ni es perfecto, pero sí va a ser y sí es santificado y perfeccionado. Por eso es que dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir e instruir a manera o de modo de que el varón de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. Entonces, a nosotros nos perfecciona la palabra. Entonces, estos señores hay que tener cuidado. O sea, Marcos Witt debería quedarse cantando, ¿sí? Este señor Garili debería estudiar mejor la palabra. El señor de Ciel Rodríguez debería hacer lo mismo. Y debería usted empezar a dejar de escuchar a estos sujetos. Hay pastores que enseñan muy bien esto, como el pastor Michel Enzugelen, el pastor Miguel Núñez, Juan Manuel Valls, y Will Graham. Hay pastores que yo le puedo mencionar que enseñan de una manera adecuada el tema de la salvación. Entonces, yo creo que corto hasta aquí. Hay muchas más cosas, pero yo creo que para hablar de la salvación, este video quedaría muy largo. O sea, es un tema muy apasionante, muy largo, pero que si usted entiende de que usted es salvo por gracia y que de aquí en adelante todo lo que venga a su vida va a ser motivado solamente por el Creador y que si hay algo bueno en su vida es porque el Creador ha hecho la obra en usted, usted va a ser verdaderamente bendecido. Va a entender que la salvación es simplemente lo que Dios pone en su vida y que de ahí en adelante es lo que lo va a motivar o a impulsar en la vida de creencia que es eterna. Entonces la salvación es eterna, Dios es eterno y una sola vez y para siempre Cristo entró y entregó su vida por cada uno de nosotros, entró al propiciatorio, entró al lugar del sacrificio y nos hizo nosotros limpios a través de su sangre. Bendiciones, Shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.